Bueno, yo creo que vamos a ir arrancando porque el tema está largo. Entonces, digamos que la temática del día de hoy, lo que quiero arrancar como con un tema de mm, analizar un poco lo que es la situación fiscal del país en estos momentos y qué tanto nos puede llegar a afectar esa situación desde la parte tributaria. ¿Listo? Entonces, digamos que en primera instancia, eh, hay que partir de ese hecho que como humanidad nos tocó vivir. Nunca antes se había visto ese tema de una pandemia que lograra encerrar a más de 7.500 millones de personas en el mundo y con todo lo que esto trajo a nivel de muertes y sobre todo el impacto económico que tuvo. ¿Ok? Entonces, hay que arrancar por definir que en el año 2020 eh, se esperaba un crecimiento positivo digamos que de ese ingreso per cápita. ¿Qué es el ingreso per cápita? Es tomar la totalidad de los ingresos de un país y dividirlo por el total de las personas que habitan en ese país. Eso da el famoso indicador que se denomina ingreso per cápita. Entonces, en esa época, en el año 2020, digamos que los pronósticos que se habían hecho en el 2019 con miras al 2020, reportaba que la economía mundial pues iba a seguir creciendo a un ritmo de pronto no tan acelerado, pero iba a tener crecimiento. Pero todos sabemos que este tema del COVID-19 pues surgió a finales del año 2019, en diciembre, y pues eso empieza a traer una serie de repercusiones. Eh, digamos que aquí es importante tener en cuenta que los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo, en fin, todas esas entidades multilaterales eh, comienzan a hacer una serie de pronósticos con el ánimo de mirar el posible impacto que podía llegar a tener en la economía el COVID-19. ¿Ok? Entonces, pues básicamente digamos que aquí en la gráfica lo que logramos observar es que se toma una foto en el momento cero, en donde digamos que todos los países arrancan desde un mismo punto de inicio, que es en el año 2020, el 1 de enero del 2020, todos arrancan en cero. No venían en cero, pero digamos que es el momento para poder mirar cómo fue el impacto de la pandemia y lo que afectó específicamente en esas 5 bolsas de valores. Bueno, más que bolsas de valores son como indicadores. Entonces, el primero de ellos es el indicador japonés, el Nikkei. Luego viene el de Shanghai, que es en China, el Dow Jones, que es en Estados Unidos, el de Italia, que es el MIP, y el FTSE. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Que en el 2020 esa foto inicial empieza a mostrarnos que digamos que a mediados del mes de enero, el indicador de Japón, el Nikkei, empieza con muy buenas perspectivas, empieza con un crecimiento que si bien no es muy fuerte, pues sí empieza a marcar que de pronto el año comienza bien para ese indicador. Y luego de eso comienzan los indicadores a bajar, a caer por debajo de cero. ¿Sí? El primero que cae y toca el primer fondo es la de Shanghai, que cae más o menos un 10,5%. Luego viene lo que es el indicador italiano, que cae más o menos un 2, pero es el que primero se recupera, llegando más o menos a un 6% de crecimiento. Y obviamente, cuando comienza la pandemia, aquí ya todos los indicadores van para el piso, ¿ok? Cae la bolsa de Shanghai, pero miren lo importante que es la bolsa de Shanghai, es esta línea morada que vemos acá, que fue la primera que cayó, va y se recupera rápido, vuelve y cae, vuelve y se recupera, pues recuperarse es que por lo menos llegó a cero, ¿sí? Pero vuelve y cae en la misma época en la que todos los otros indicadores caen, pero es el que menos cae, ¿sí? Mire que llega a tocar su máximo fondo, es caer a un 12% en su crecimiento. Mientras que si uno lo compara con el indicador italiano, este toca fondo más o menos en un 36%. Tiene una caída aproximada del 36%. Le sigue el Dow Jones norteamericano con una caída más o menos del 34%.
y así sucesivamente. Pero mire que si bien es cierto, la bolsa de Shanghai cae más o menos un 12%, se empieza a mantener y es de las que primero se logra recuperar, es decir, que logra superar la barrera del 0% y empieza a crecer hasta más o menos un 11% de crecimiento. ¿Por qué es la primera que se recupera? Porque en China comienzan a implementar una serie de medidas de confinamiento drástico y eso hace que el virus se propague muy poco, ¿ok? Y digamos que pues, eso se puede hacer en un país con un régimen como el del chino, pero pues básicamente eso es lo que ayuda a contener un poco la expansión del virus. Se da la sensación de que todo se está controlando y que, no hay, que el problema no es tan grave. Comienza ese crecimiento y mire que es de las pocas, o si no es la única, que empezó con un crecimiento básicamente temprano, ¿sí? Más o menos a mediados del 2020, y se sigue manteniendo. Oscila entre el 11 y el 4% su crecimiento, pero es siempre en términos positivos. Mire que no es sino hasta más o menos el mes de septiembre que la bolsa de Japón comienza a sentir algo de recuperación, ¿sí? Se mueve entre un 0 y un 1%, pero son como las dos bolsas que inmediatamente obtienen un mayor crecimiento. Sí, es indudable que el crecimiento de la bolsa de Shanghai, pues es digamos que la más, la que se sostiene más en el campo en terrenos positivos, ¿ok? Eh, Cuando se anuncia la primera vacuna, pues digamos que las cosas ya comienzan a mejorar el ambiente, comienza a percibirse una sensación de confianza y comienzan los mercados a percibir esa sensación de confianza. Y nótese cómo empieza a raíz de ese anuncio a crecer la bolsa digamos que el indicador del Dow Jones en Estados Unidos, se dispara el crecimiento de la bolsa de Japón, mire que empieza a superar, empieza a llegar más o menos al 11.5 y se empieza a sostener hasta llegar al 22.9% de crecimiento después del anuncio de la primera vacuna. La bolsa de Shanghai logra crecer hasta un 16.1%, pero fue la que más rápido se recuperó porque empezó más o menos su recuperación a mediados del a mediados del año 2020. Mientras que la de Nikkei y la del Dow Jones comenzaron a ver la luz al final del túnel por allá en el mes de septiembre, casi que octubre. ¿Ok? Entonces, miren lo importante que resulta ser esas medidas y el impacto que tienen en la economía. ¿Sí? Ahora, en la mayoría de los países, la mayor parte de los trabajadores son independientes. ¿Qué quiere decir eso? Que pertenecen al sector informal. Y en Colombia, ese sector informal es más del 50% de la población activa que está en capacidad de trabajar. Se estima que está en el orden del 55%, ¿ok? Es decir, de toda la población que puede llegar a trabajar, el 55% lo hace en el sector informal. Y eso es bien delicado, ¿sí? Más o menos un 40%, un 45% de la población cuenta con un trabajo formal y el resto con un trabajo informal. Y de ese 40%, digamos que la gran mayoría están vinculados a pequeñas y medianas empresas. Es decir, de ese 40% de la población activa que está vinculada al sector laboral formal, más o menos un 70% de esa población están vinculadas a una pequeña o mediana empresa. Y estas empresas y trabajadores fueron los que más altamente estuvieron expuestos a perder su trabajo por parte de los empleados y a que la empresa cerrara por parte de sus dueños, porque pues ya básicamente no daban abasto para suplir esa cantidad de costos sin tener ningún tipo de ingreso. Entonces, esto es lo primero que les quería mostrar, el impacto que tuvo la pandemia y cómo paulatinamente empiezan los mercados a recuperarse, a mostrar algo de recuperación, pero mire que es muy dado en el tiempo y todo iba muy atado al tema de las políticas que implementaran los países a su interior. Hoy conocemos que prácticamente salieron de los mercados emergentes. ¿Cuáles son los mercados emergentes? Los que están ubicados en Asia-Pacífico, China, Corea, Vietnam, Tailandia, Filipinas, todos estos países, Singapur,
todos comienzan digamos que están catalogados como economías emergentes, y de esas economías emergentes más los países en vía de desarrollo, que es Latinoamérica, digamos que salieron de esos países el orden de unos 100.000 millones de dólares de inversiones de cartera. ¿Qué quiere decir eso? Que un país, dentro de sus fuentes de financiamiento, no solamente están los tributos, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante, no solamente vive de los impuestos, sino que también cuando no le alcanza el tema de los impuestos, ¿qué tienen que hacer los países? Endeudarse. Y uno de los mecanismos para endeudarse es que el gobierno de esos países emita bonos del tesoro, ¿ok? Esos bonos del tesoro son títulos del gobierno que obviamente están respaldados por el país, entonces pues es una inversión muy segura. Al ser una inversión tan segura, pues digamos que pagan muy poco interés, y además el vencimiento es muy a largo plazo, es a 5, 7, 10 años, entonces pues digamos que no es algo muy atractivo, pero en época de crisis se convierten en las mejores inversiones, ¿ok? ¿Qué pasa? Que cuando comienza el COVID y comienza de pronto una recuperación muy lenta de la economía y se empiezan a evidenciar todos los problemas que se tuvo en los diferentes países, estas personas que tienen el capital, que son los que compran esos bonos del tesoro, dicen, ¿sabe que yo saco esa platica, me la llevo y la resguardo en una economía más fuerte, que si bien es cierto me va a pagar menos intereses, pues yo sé que no va a pasar nada y sé que vamos a estar bien con mi dinero en ese tipo de economías? Por lo general, sacan esos recursos y se los llevan para Estados Unidos, que su moneda es fuerte, que sus políticas no son tan cambiantes, que hay estabilidad jurídica, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que eso generó un gran hueco fiscal en esos países emergentes y en vía de desarrollo, y digamos que eso empezó a agravar muchísimo más la crisis financiera, ¿ok? Por otro lado, digamos que los exportadores de materias primas, y pues como Colombia es un país exportador de materias primas como el petróleo, como el carbón y otros minerales, entonces digamos que ese tipo de países empezamos a ver la cosa mucho más negra. ¿Por qué? Porque empezamos a sufrir doblemente. Por un lado nos atacaba todo el tema del impacto económico que había dejado el COVID, y por otro, el colapso de los precios de las materias primas. Las materias primas, los precios a nivel internacional comienzan a caer. No sé si ustedes recuerdan, por allá en plena pandemia, que los buques cargueros de petróleo, pues no tenían, ningún país se quería encartar a recibirles o a comprarles ese petróleo, porque básicamente decían, no, no tengo cómo refinarlo, no tengo cómo convertirlo en gasolina, no tengo cómo utilizarlo en estos momentos porque la economía estaba apagada. Entonces, cae ese precio del petróleo a valores negativos, y eso obviamente a nosotros como país exportador nos dolió muchísimo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la economía estaba apagada, las empresas no tenían recursos, no tenían cómo pagar impuestos, y para colmo de males, o como se dice vulgarmente, parió la abuela, pues esto hizo que el tema de la caída de los precios de las materias primas a nivel internacional cayeran, y al caer nuestra economía se resintió muchísimo más que la del resto de los países, ¿ok? Entonces, digamos que tenemos por un lado lo que es el tema, el impacto del COVID. Por otro, gracias a ese impacto del COVID, los inversionistas sacan los recursos de países emergentes y en vía de desarrollo como el nuestro, y aparte de eso, los precios de las materias primas caen, y para colmo de males, las remesas, que son esos giros que envían los familiares que están en otro país, que elaboran y que empiezan a mandar plática para países más pobres como nosotros, pues básicamente esas remesas, como no hay actividad económica por ejemplo, en Estados Unidos, toda la economía también estaba apagada, pues obviamente esas personas no tienen ninguna fuente de ingreso, se resienten esos giros, no se empiezan a hacer de la misma manera, y obviamente eso lo empieza a sentir Colombia como país, y esos familiares de esas personas que mandan esas remesas, pues digamos que empiezan también a sentir más grave todavía ese golpe de la pandemia. Y esas remesas pues obviamente se redujeron drásticamente. Además de eso, digamos que
esas necesidades que tenían los países, esas necesidades de financiamiento externo de esos países que se encuentran como catalogados como mercados emergentes y en desarrollo, pues digamos que se elevaron a billones de dólares, ¿sí? Y estos países pueden cubrir solo una parte de ese nivel de endeudamiento por sí solos. ¿Y con esto qué pasa? Que agrava la situación de esos países. ¿Por qué? Porque el déficit de financiamiento es de cientos de miles de millones de dólares y obviamente, ¿qué pasa? Pues que estos países empiezan a pedir ayuda. Empiezan a pedir ayuda a los entes multilaterales como el Fondo Monetario, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, etcétera, etcétera. Entonces, poniéndonos un poquito en ese contexto, miremos lo que pasa con Colombia. Esto lo va a pasar rápido. Miremos el escenario colombiano. ¿Qué estaba pasando en Colombia en ese momento, en esa foto de tiempo, con el ánimo de entender un poco mejor? Y cuando vamos a hablar de Colombia, tenemos que hablar de un componente muy importante y se denomina el riesgo fiscal. ¿Ok? En esta gráfica, digamos que aquí vemos una cantidad de líneas, vemos el comportamiento de Brasil, el comportamiento de Chile, de Colombia, de los países emergentes, el promedio de los países emergentes, el promedio de Latinoamérica, México, Perú y Argentina. Digamos que como las economías más fuertes y representativas de Latinoamérica, comparándonos también con el promedio de los países emergentes y el promedio latinoamericano. Entonces, digamos que en este tipo de situaciones, esas líneas nos están mostrando el comportamiento de esos países y esto nos indica cuál es el riesgo fiscal que estiman los inversionistas, cuál es esa prima de riesgo que esos inversionistas le cobran a los diferentes países y eh, digamos que, eh, digamos que ellos, cuando yo soy un inversionista extranjero y tengo mucho dinero y quiero invertirlo en un país, por lo general esos títulos, esos bonos del Estado pagan muy poco interés. Pongámosle una cifra, 3% de interés efectivo anual. Estos inversionistas que le dicen al país, le dicen, oiga, tengo tantos millones de dólares, pero a mí no me sirve esa tarifa, esa tasita de interés que usted está poniendo del 3%. En Ecuador me están pagando el 11%. Entonces, o usted me iguala esa tarifa, esa tasa de interés que me está pagando Ecuador, o yo simplemente sigo de largo, llevo más bien mi plata a Ecuador y allá la invierto. Entonces, el gobierno de turno, ¿qué hace? Dice, oiga, yo no puedo perder toda esa cantidad de dineros, tengo que aumentar esa tasa de interés para pagarle, para ser más atractiva, para que este inversionista deje sus recursos acá. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno colombiano hace una proyección con esa cantidad de bonos que emite y dice, me voy a endeudar en esta cantidad de dinero y además voy a pagar una tasa de interés del 3%. Cuando llega un inversionista a esto y dice, no, a mí no me sirve el 3, si a usted le sirve el 10, fantástico. Si no, yo sigo y me lo llevo para otro país. Entonces, esa diferencia entre el 3%, que es la tasa de interés que tenía proyectada, y la tasa real que está pagando del 10%, muestra un desbalance del 7%. Ese 7% lo que hace es que incrementa el nivel de la deuda colombiana por encima de lo que tenía proyectado. ¿Ok? Entonces, mire que es muy fácil que un país caiga en un nivel de endeudamiento muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque el que tiene plata pone las condiciones. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí en la gráfica, básicamente podemos observar que Colombia es esta línea amarilla, ¿sí? Esta línea amarilla es Colombia. Y digamos que esa línea amarilla venía estando ligeramente por encima de Chile y de Perú. Chile es esta línea azul y Perú es esta línea roja. ¿Ok? Entonces, mire que esas tres economías que son como las más estables de la región, venían estando siempre con unos niveles aceptables y básicamente lo que permitía era que un inversionista evaluara ese riesgo fiscal y dijera, ah, no, yo tengo que invertir o en Colombia o en Chile o en Perú, no me puedo salir de ahí. Entonces, eso nos hacía muy atractivos, ¿ok? ¿Qué pasa? Que esto era la foto a 2017. Mire que en 2017
el escenario fue casi siempre muy parecido entre estas tres economías, ¿sí? Siempre tuvieron el mismo comportamiento, 2018 igual, 2019 hasta el 2020, que es cuando ya se anuncia que Italia y España están cundidos con el virus, que se está muriendo la gente rápidamente, que el nivel de contagios aumenta indiscriminadamente, es decir, comienza a darse ese tipo de problemas. Entonces, es aquí cuando Colombia ya realmente empieza a separarse más, su riesgo fiscal empieza a aumentar con diferencia, con, digamos que en comparación con Chile y con Perú, aunque a ellos también les incrementa el riesgo fiscal. Mire que pasan de tener un riesgo fiscal del 120% a un riesgo fiscal de más o menos el 250%. Colombia llega a un riesgo fiscal más o menos del 350%, muy pegado a Brasil. ¿Ok? Esto es Colombia, esto es Brasil y estos son Chile y Perú. ¿Ok? Esto es la época de la pandemia. Ya cuando nos encierran, la economía se apaga y todas las economías comienzan a resentirse. Mire cómo Argentina desde el 2019 comienza a tener un mayor riesgo fiscal. ¿Sí? Va creciendo, va creciendo, va creciendo y en la pandemia se dispara hasta llegar a un riesgo fiscal que casi toca, casi toca los 800 puntos. Después de esa curva, pues viene el descenso, ¿sí? Más o menos en junio, en agosto, comienza a descender ese riesgo fiscal, pero con una característica importante, y es que Colombia se sigue aumentando la brecha de diferencia entre Chile y Perú, ¿ok? Y mira ahí cómo se va ampliando esa brecha hasta una foto en el tiempo que es cuando el gobierno colombiano opta por retirar el proyecto de reforma tributaria de Carrasquilla. En este momento esto se considera un punto de quiebre. ¿Por qué? Porque no fue solamente el retiro de la reforma, bueno, ese retiro de la reforma de Carrasquilla tuvo un impacto negativo hacia los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque mostró debilidad del gobierno colombiano. Mostró que el gobierno colombiano no tenía herramientas ni mecanismos para poder echar mano y poder sacar al país de ese problema en el que estaba y en el que lo había dejado la pandemia. Entonces, eso comienza a decir que Colombia es débil y aparte de eso nos quitan se me fue el nombre de eso, las calificadoras, perdemos ¿cómo se llama? Cuando las calificadoras de riesgo nos ponen en una lista negra, perdemos el nivel se me fue, bueno, ahorita que me acuerde, se los digo. Entonces Colombia pierde ese nivel de confianza que le dan las calificadoras de riesgo, cae a términos negativos y eso es bastante complicado. ¿Por qué? Porque ese es el primer listado al que acude una persona que quiere invertir en un país. Entonces, cuando yo tengo una plática y digo, me llama mucho la atención Colombia porque es que Colombia, Chile y Perú siempre son como las mejores economías, las que menor riesgo tienen. Y después de la pandemia, nuestro riesgo se comienza a elevar y se profundiza esa crisis con el retiro de la reforma tributaria, perdemos esa calidad de riesgo, caemos en términos negativos y eso hace que los inversionistas se vayan de Colombia. Los que están en Colombia se van y los que posiblemente podían invertir ya no lo van a hacer en el país. ¿Ok? Y comienza a agudizarse el problema. Ya no era solamente el retiro de la reforma tributaria y el haber perdido nuestra calidad de riesgo a nivel internacional, sino que también el hecho de las protestas, las primeras líneas ubicadas a las entradas de las diferentes empresas, no dejaban entrar ni salir productos, bloqueo a nivel de vías que comunicaban el país completo. Entonces, todo este tipo de situaciones generaron aún más zozobra y temor en los mercados internacionales y eso fue lo que hizo que a partir de junio del 2021 esa brecha se ampliara aún más al punto en que Brasil nos empieza a superar, ¿sí? El promedio de las economías emergentes comienza a ser mejor que el tema colombiano hasta llegar a agosto del 2022, en donde nuestro riesgo, que habíamos arrancado con una valoración del 200, nuestro riesgo fiscal,
aumentó a 400. Es decir, se hizo más crítico invertir en el país. ¿Ok? Eso lo que hace es que la fuga de capitales se acelere y que no entren recursos al país. Entonces, ese tema es bastante crítico, es muy complejo. Tratar de subsanar ese tema es de lo más difícil que hay. Y a eso, pues, súmele que en el 2022 arranca la guerra Rusia-Ucrania y todo esto, pues digamos que agudiza más el problema. ¿Por qué? Porque pues nosotros dependíamos de esos fertilizantes que salían de Ucrania, ya no llegan, ya nos toca pagarlos a un costo mucho más alto y todo eso ¿en qué deriva? En que se empieza a disparar la inflación. ¿Ok? Entonces, esto como para entender ese riesgo fiscal colombiano, pero tenemos otro problema en el país y son las tasas de cambio. En esta gráfica vemos cómo también digamos que tomando una foto en donde todos los países arrancan al mismo tiempo en 100, ¿sí? Y desde ese momento se comienza a medir cuál es el comportamiento de la tasa de cambio de los diferentes países. ¿Qué países? Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. ¿Ok? Insisto, las economías más fuertes de la región. Entonces, esas tasas de cambio, específicamente la argentina, que es esta, la colombiana y la chilena, que son estas de acá, comienzan a tener los mayores, es decir, su tasa de cambio se comienza a disparar. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor de su moneda empieza a depreciarse, empieza a caer, ¿ok? Entonces, esa devaluación se empieza a hacer evidente, mientras que monedas como la peruana o la brasilera comienzan a revaluarse, ¿ok? Mire que caen por debajo del 100 y eso es bueno porque lo que está indicando es que su moneda se está fortaleciendo, ¿ok? Mientras que la chilena, la colombiana y la argentina se siguen depreciando y a un ritmo muy acelerado, ¿ok? Eh, digamos que Colombia ha presentado este 106.8%. ¿Qué significa? Que arrancamos con una depreciación al 100, terminamos con una al 106.8, es decir, nuestra moneda se depreció un 6,8%. Básicamente esta gráfica nos refleja que desde el 1 de enero de 2022, desde este momento, desde este 1 de enero del 2022, como la moneda argentina se sigue depreciando drásticamente debido a sus problemas macroeconómicos tan grandes, tan profundos que tiene, y por otra parte, digamos que aparece Colombia como la segunda moneda con mayor depreciación. Miren cómo se deprecia la moneda argentina. Es una subida constante, no deja de perder valor y llega a perder hasta un 33.7% de su valor. Y Colombia pierde un 6.8% de su valor. Ahora bien, esta situación tiene implicación en varios sentidos. Primero, quienes tienen deudas en dólares se están viendo muy afectados, ya que ese aumento en esa tasa de cambio implica un valor más alto de su deuda, entre ellos el gobierno colombiano. ¿Por qué? Porque el gobierno colombiano se tiene que endeudar en dólares. ¿Ok? Entonces es como pegarnos un tiro en el pie. Se nos deprecia la moneda, tenemos que pagar muchísimo más, eh, muchísimos más pesos por esa misma deuda en dólares que tenemos. Eso, pues lo que hace esa devaluación es que encarece la deuda y esto, digamos que no solo aplica a nivel empresarial, sino también aplica a nivel de gobierno, porque, pues como les digo, el gobierno tiene una deuda externa en dólares. Y el segundo aspecto es que aumenta el costo de las importaciones, unas importaciones que ascienden a unos 60.000 millones de dólares. O sea, Colombia exporta apenas 40.000 millones de dólares e importa 60.000 millones de dólares al año. Entonces, pues imagínense, si el dólar está aumentando su valor, es decir, porque la moneda colombiana pierde precio, pierde valor, pues esas importaciones que estamos haciendo nos cuestan muchísimo más. Pero tratemos de verle el lado positivo a esta temática de la tasa de cambio. Digamos que una de las oportunidades grandes de una moneda débil son precisamente las oportunidades que se abren para las exportaciones y los TLC que otros países han firmado con Colombia. Y aquí pues digamos que
Si bien es cierto, Colombia no es un gran exportador, como les decía, exporta apenas 40.000, máximo 45.000 millones de dólares al año, y además importa 60.000. Entonces, teniendo en cuenta que Colombia es la cuarta economía más grande de la región, ¿sí? Su nivel de exportaciones debería ser mucho mayor, pero eso no pasa. Colombia no exporta tanto, no exporta lo que debería estar exportando. Entonces, digamos que eso habla mal de la economía colombiana. Ahora, mmm, revisemos otro aspecto, revisemos lo que es el crecimiento económico. En este punto hay que indicar que en el 2021 Colombia tuvo un crecimiento muy grande, tuvo más o menos un crecimiento promedio durante ese año 2021, durante todo este periodo, tuvo un crecimiento promedio del 10.7%. ¿Por qué? Porque imagínense que en el 2020, en la pandemia, el crecimiento del país fue negativo y cayó un 7%. Y es entendible porque la economía estaba apagada. Comienza enero a mejorar esa caída, pasa de un -7 a un -3,8, en febrero a un -1,6, pero ya en marzo se dispara su crecimiento al 10,1%, ¿sí? Y esto en gran medida se ve estas cifras tan atractivas: 10,1, 24,8, 13,7, 15,5, 14, 12, 13, 9, 10, 10. Entonces se comienza a ver esos crecimientos tan grandes. ¿Por qué? Porque nos estamos comparando con unas cifras negativas del año 2020. ¿Sí? Eso está mal, porque el 2020 es como si no contara. Desafortunadamente, ese fue un año perdido económicamente en muchos aspectos, ¿sí? Entonces, no resulta sano compararnos con el año 2020, que fue un año completamente atípico. Lo que nos debimos haber comparado fue con el año 2019, ¿ok? Pero bueno, lo que implica compararme con un año en donde los valores fueron completamente negativos, hace que mi recuperación se vea muchísimo más alta, pero es una recuperación ficticia, una recuperación mentirosa. ¿Por qué? Porque apenas en ese 2021 comienza medio a activarse de nuevo la economía, ya salimos más a la calle, ya podemos ir a trabajar porque ya tenemos por lo menos una dosis de vacuna, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que no es tan chévere medir el 2021 contra el 2020 porque eso hace que se dispare. Mire, imagínese un crecimiento del 24.8%, eso nunca lo ha tenido Colombia, ¿ok? Y se dio en el 2021, pero es debido a eso, a medirnos contra un año en donde las cifras fueron completamente negativas. Digamos que para el 2022, eh, ya comparándonos el 2022 contra el 2021, ya las cifras se empiezan a aterrizar. En enero apenas el crecimiento fue del 8.1, en febrero del 8.7, en marzo del 7.8, en abril del 11.8 y en mayo logró subir al 16.5%, pero no pasó de ahí. En ningún momento superamos el 20% de crecimiento como sí ocurrió acá en el mes de abril en el 2021. ¿Ok? Esto pues digamos que refleja que el crecimiento económico, o bueno, más que el crecimiento, hay un buen desempeño económico en el país y se viene manteniendo desde el 2021 y el 2022. Ahora, aquí es bueno recalcar que el crecimiento de la economía se mide desde el promedio, pero también hay que recalcar que hay unos sectores de la economía que han crecido muy poco y otros que aún no han podido recuperarse. Caso el sector de la construcción, que ha caído y se mantiene su caída todavía en un 18.9%. ¿Por qué no se ha podido recuperar el sector de la construcción? Porque en estos periodos del 2021 y del 2022 el sector de la construcción no se ha podido recuperar? Porque como la economía quedó tan golpeada, los gobiernos quedaron tan golpeados, digamos que lo primero a lo que le echaron mano fue actividad de inversión. Entonces, a construir carreteras, a construir acueductos, a construir escuelas, eso se frenó, todos esos proyectos quedaron estancados. ¿Por qué? Porque la prioridad, los recursos había que destinarlos, había que darles otra prioridad. Entonces, eso hace que se desacelere completamente ese sector de la construcción. Y el otro sector que también se vio afectado fue el de la explotación de minas, pues obviamente porque
Digamos que ese sector estaba resentido por la caída tan drástica que tuvo los precios internacionales en el 2020 y en el 2021 apenas medio se estaba levantando, pero es la hora en la que no se ha podido levantar completamente. Acá, digamos que desde la óptica de lo que son las finanzas públicas, tenemos que el apetito de los inversionistas extranjeros eh, por esos títulos de tesorería, por esos TES, estos son bonos de tesorería que emite el gobierno. Cuando el gobierno necesita plata, ¿qué es lo que hace? Emite bonos. ¿A quién se los vende? Pues el primer cliente al que le llega el Estado o el gobierno de Colombia es a los fondos privados de pensión. Entonces va y les golpea la puerta y les dice, hola amigos, aquí estoy, vengo a traerles estos bonos que están bien interesantes, son unos bonos a 10 años y le voy a pagar un interés del 2%, entonces para que me haga el favor y me los compre. Por ley, esos fondos de pensiones privados tienen la obligación de comprar esos bonos más o menos hasta un 27% del dinero que tienen para invertir. Entonces, allá va a parar esas inversiones. Cuando ya los fondos de pensiones cumplen ese tope, ya le dicen al gobierno, bueno, ya hasta aquí llego, señor presidente, no le puedo seguir comprando más, la ley me lo impide, entonces no le puedo seguir colaborando. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Sale al mercado nacional, aparte de los fondos de pensiones, a mirar a ver a quién se los vende. Por ahí vende un 10, un 20% más. Entonces ya estamos hablando de un 47% de los bonos que se han logrado vender, pero me queda un 53%. Ese 53%, pues básicamente lo que hace el gobierno es salir al exterior a tratar de venderlos. ¿Ok? Y allá es en donde le dicen, no, pero usted está pagando muy poquito, ¿no? Si me da un 12%, yo le hago la inversión, de resto no. Entonces, le toca al gobierno empezar a jugar con esas tasas de interés, a ver a quién le logra sacar una mayor ventaja. Pero es bien difícil ese tema, ¿ok? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo, por ejemplo, acá en agosto del 2020, esos bonos TES tuvieron el mayor valor, tuvieron digamos que esa compra de bonos TES que hicieron los inversionistas extranjeros llegó a un crecimiento del 5.3, fue el más alto. Y mire que en el 2022, después de haber tenido en el 2021 cifras negativas, ¿sí? En todo lo que fue el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, arranca el crecimiento por allá en febrero con el 1.6 al 3.3, vuelve y cae por allá en abril, se recupera al 3.1, da su pico en el 3.8 y pues digamos que eso empieza a mostrar que esos bonos de tesorería tienen, digamos que siguen siendo atractivos para los inversionistas. ¿Ok? Mire que la participación de esos bonos TES está distribuida de la siguiente manera. A nivel de fondos de pensiones, eh, a julio del 2022, que es esta línea amarilla, los fondos de pensiones compraron el 26.4% de la totalidad de los bonos que emitió el gobierno y en julio de 2021 ese mismo fondo de pensiones había comprado el 27.7%. Es decir, una menor compra en el 2022. Lo mismo pasa con los inversionistas extranjeros. Digamos que para el 2022 invierten hasta un 26,2%, pero en el 2021 habían logrado apenas invertir un 25.5%. Y así pasa con los bancos comerciales, la fiducia pública y el Banco de la República. Cada quien debe ayudar al gobierno a comprar esos bonos para que el gobierno tenga mecanismos de financiación. ¿Listo? Y aquí viene la perla en la cual estamos sumergidos hoy en día. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un problema fiscal muy importante, un problema fiscal muy grande, y es básicamente lo que se conoce como el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, el famoso subsidio a la gasolina. ¿Ok? En esta gráfica vemos dos líneas. Esta línea azul me muestra o se denomina el ingreso al productor, que es uno de los componentes grandes de la gasolina y de la CPM. Y la línea gris corresponde al precio paridad de exportación. En principio, el precio de la gasolina debería reflejar el precio de exportación
que es el costo de oportunidad de la venta de la gasolina y de la CPM en Colombia. Ese precio de paridad de exportación, esa línea gris, mire que ambas parten por allá en julio del 2009, más o menos van de la mano, ¿sí? Con algunos bajones, algunas subiditas, por ahí medio tímidas, pero cuando llega el tema de la pandemia, ese precio de paridad de exportación cae, ¿sí? Cae más o menos un 50% y el famoso ingreso al productor, que es la línea azul, también tiene un descenso, pero no tan drástico como el precio de paridad del exportador. Entonces, esa caída comienza a generar grandes problemas, ¿sí? Mm, digamos que eh, esa caída que vemos ahí en el 2020, eso significa que ese déficit acumulado por el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo, eso se conoce como el FEPC, ese famoso FEPC, que es, como les decía, el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo, que es el subsidio a la gasolina, hasta el mes de marzo del 2022, ese subsidio ascendía a 14 billones de pesos, ¿ok? 14 billones, que mire cómo en enero del 2021 se empieza a separar esa brecha del precio de paridad exportador, del exportador frente al ingreso del productor, se separa esa brecha, ¿sí? Esto significa que el gobierno colombiano tiene que pagar un mayor subsidio por la gasolina que está vendiendo al interior del país, ¿ok? ¿Qué pasa? Que a finales de ese año 2022, Colombia terminó con una deuda por concepto del subsidio a la gasolina de 33 billones de pesos. Ese fue el saldo a final del 2022. ¿Por qué pasó eso? Porque mire que acá en el 2021, en enero del 2021, comienza a separarse esta franja, pero ahí era cuando el gobierno de Iván Duque, pues digamos que tratan otra vez de prender la economía, trata de seguir con esa política de subsidios que le venía dando a las empresas y a las personas más vulnerables, pero eh, comienza ese gobierno, pues básicamente a ya estar desfinanciado y a mirar de dónde echa mano para poder recuperar la economía. Y es ahí cuando se le ocurre al grandioso Carrasquilla sacar una reforma tributaria y lo que hizo fue sacar al pueblo otra vez totalmente de mal genio para protestar contra eso. Imagínese usted en ese ambiente de protesta, de zozobra, en donde Iván Duque tenía su imagen por el piso, nadie lo quería, en fin, donde ese tipo hubiese dicho que iba a empezar a disminuir el subsidio a la gasolina, ¿usted sabe lo que hubiera pasado? Ahí sí que se incendia este país. Entonces, en medio de su cobardía, se quedó callado y esto siguió creciendo, y siguió creciendo, y siguió creciendo. Llega el 2022, en enero del 2022, en este momento, y mire ya dónde iba el descalabro. Y siguió subiendo, ¿sí? Pero básicamente, en este año fue cuando lo debió haber parado Iván Duque para tratar de emparejar esos dos indicadores, pero no lo hizo. Y es entendible, pues le dio miedo y prefirió más bien quedarse quieto y no meterse con eso porque hubiera sido peor, ¿ok? Entonces se queda callado, sigue creciendo ese subsidio a la gasolina, se sigue desfinanciando Colombia como nación, llega julio de 2022 con el nuevo gobierno y mire ya dónde estaba el problemita, en la, digamos que en la cúspide de la curva, y ahí fue cuando se empiezan a hacer cálculos y se estima que por tema de subsidio a la gasolina, Colombia ya debe 33 billones de pesos. ¿Ok? Complicado el tema y a eso súmele que apenas se hizo una reforma de 20 billones de pesos y tenemos una deuda solo por un subsidio de 33 billones de pesos. Ahora, hay que tener en cuenta
que ese subsidio a la gasolina es de lo más regresivo que hay. ¿Por qué digo que es de lo más regresivo? Porque estamos dándole subsidio a personas que tienen vehículo. ¿Quiénes tienen vehículo en Colombia? Por lo general, personas de clase media alta y clase alta. ¿Ok? A ellos no se les debería dar subsidio. El subsidio debe ir orientado a las personas que más lo necesitan en el país. Entonces, le estamos financiando a la clase que menos necesita, le estamos financiando y le estamos dando un subsidio a la gasolina, cuando ese subsidio debería estar orientado única y específicamente a esa población más vulnerable. ¿A quién se lo debería dar? De pronto a los camioneros, para que no se vaya a subir el costo de los alimentos, al servicio público, que es donde pues, la mayoría de estas personas se movilizan para poder disminuir un poco los precios y todo eso. Hacia allá es hacia donde se debería dirigir este subsidio y no dárselo a todo el mundo. ¿Ok? Eso es bastante complicado. Este problema es, digamos que, lo más inmediato que tiene por atender el gobierno nacional. Por eso es que desde el año pasado viene aumentando el precio de la gasolina en 200, en 400 pesos y los expertos le están diciendo al gobierno, oiga, no vamos a aguantar, usted va a tener que subir el precio de la gasolina de a 1.000 pesos mensuales. Imagínese a los camioneros pagando una gasolina tan alta. Ahorita están calmados y no han dicho nada. ¿Por qué? Porque no le han subido, no han hecho incremento en los peajes. Pero le aseguro que el día que le hagan incremento a los peajes, con esa gasolina tan alta, ¿qué va a pasar? Un paro camionero. Entonces, eso nos va a agravar aún más la situación fiscal del país. Así las cosas, pues básicamente aquí tenemos el balance fiscal del gobierno nacional central comparado con la deuda bruta del gobierno nacional central. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto del balance fiscal? Esto aquí básicamente estamos hablando de déficit, ¿sí? ¿Qué es el déficit? Es como cuando usted hace un presupuesto, tiene unos ingresos, tiene unos gastos, pero sus gastos son mayores. ¿Y qué hace? No tiene cómo pagarlos, entonces se endeuda. A eso se le llama déficit. El déficit hace referencia al presupuesto de un año puntual. La deuda hace referencia a la sumatoria de todos esos déficits que año a año se han venido acumulando y esos déficits acumulados se denominan deuda. ¿Ok? Entonces son dos indicadores totalmente diferentes. El déficit lo vamos a ver en términos anuales, aunque la deuda también, pero esa va acumulándose cada vez más. ¿Por qué? Imagínense que en el año 2019 teníamos un déficit del 2.5%, es decir, nos habíamos endeudado en un 2.5% del PIB nacional. El PIB en esa época más o menos estaba en el orden de los 1.000 billones de pesos, o sea, 2% es una cifra considerable. ¿Qué pasa? Que en la pandemia ese déficit cae a un 7.8%. En el 2021 medio se recupera un 7,1% negativo, para el 2022 a un 5,9%, para el 2023 a un 4,7%. Sigue como tratando de mejorarse, pero seguimos siendo, digamos que nuestros presupuestos siguen estando en deuda. ¿Ok? ¿Qué pasa con la deuda? Que la deuda a 2019 la estamos recibiendo al 50,3% del PIB nacional. Entonces, imagínense que si yo le decía que el PIB era para el 2019 del orden de los 1.000 billones de pesos, de esos 1.000 billones ya estábamos debiendo 500 billones de pesos. ¿Ok? Crítico, medio PIB representado en deuda. ¿Sí? Ahora, usted me va a decir, ay, pero Alex, eso no es tan crítico porque es que Japón está endeudado el 200% del PIB. Italia está endeudado el 150% de su PIB. Yo le digo, pues sí, pero es que son dos economías completamente diferentes. ¿Sí? No podemos compararnos nosotros contra los japoneses o contra los mismos italianos porque nosotros no tenemos industria, o sea, no, lo que creamos es muy poco. Nuestra economía es muy del sector extractivista, mucho de lo agropecuario, entonces no estamos tecnificados, no tenemos desarrollos a nivel de industria que nos permitan potenciar.
ese sector. Entonces estamos rezagados desde ese componente y eso es crítico, ¿ok? Y eso hace que gracias a la pandemia la deuda pase del 50% del PIB al 65% del PIB, ¿ok? ¿Y esto por qué? Por la pandemia, porque había que meterse la mano al bolsillo y tratar de ayudar a las personas, ¿ok? Para el 2021, esa deuda pasa del 65%. Bueno, aquí hay algo particular y es que existe el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Es un órgano independiente, pero que asesora al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y le dice, oiga, señor gobierno, yo le recomiendo que usted este año eh, pague gran parte de la deuda, lo que le corresponde, no vaya a quedar mal porque ya perdimos la calificación de riesgo a nivel internacional y si quedamos mal con el pago de la deuda, pues eso nos va a acabar de agravar más. Entonces, pilas con eso, pero además no se endeude más, no se endeude tanto para este año. Entonces le dice, mire, disminuya su deuda en un 2% del PIB, disminúyala en un 1.5 del PIB y así le va colocando esas metas y el gobierno, si bien es cierto, no es obligación atender esas recomendaciones, pues digamos que es lo más sensato que pueda hacer el gobierno. ¿Okay? Entonces, ya para el 2021 esa deuda del 65% comienza a disminuir al 63.8%, para el 2022 baja al 62.6%, para este año se espera que quede en un 62.2%, mire que no es mucha la diferencia, pero de a poquito se va haciendo. Para el 2024 se espera que baje al 61.2, en el 2025 al 60.3 y en el 2026 al 60.2. Hay otro indicador que es el marco fiscal de mediano plazo que dice, no, mire, las cifras no pueden ser tan críticas. Esta línea azul es el análisis que hace Fedesarrollo, pero la línea gris, que es el análisis que hace el marco fiscal de mediano plazo, indica que para el 2022 el nivel de deuda va a bajar a 59.1, para el 2023 cerrará con un 58.7, para el 2024 con un 57.5, para el 2025 con un 56.6 y terminará el 2026 con un 56.7. Entonces es mucho más optimista las cifras que arroja el marco fiscal de mediano plazo, pero vayámonos por lo más crítico, ¿sí? Cuando usted cuando usted sabe que de pronto lo pueden decepcionar y lo decepcionan, pues ya no le duele tanto, ¿sí? Entonces miremos siempre estas cifras de Fedesarrollo, que son como las más apocalípticas, pero que si llega a haber una mejoría o no llegamos a esos topes, como que uno dice, bueno, pudo haber sido peor, ¿sí? Y no se desilusiona tanto. Entonces, esta es básicamente la realidad fiscal que tenemos ahora en Colombia, una situación pues, bien delicada, bien compleja, un nivel de endeudamiento que si bien es cierto se empieza a tratar de pagar, pues este descuadre que tuvimos en la pandemia va a ser bien difícil tratar de igualarlo en el corto plazo. Mire que para el 2026 ni siquiera se estima haber llegado a eso. Entonces, pues el panorama no es el más chévere ni el más indicado. ¿Listo? Pero ahora hablemos acerca de lo que es el presupuesto. Sucede que el presupuesto de la nación para el año 2023 está básicamente organizado o estructurado de la siguiente manera. Tenemos unos ejes que propone el gobierno nacional. Bueno, al momento de la elaboración del proyecto del presupuesto para el año 2023, lo que hizo el gobierno fue crear unos ejes y con base en esos ejes comienza a decir, bueno, yo voy a distribuir ese presupuesto de la siguiente manera. Entonces, lo primero que busca es consolidar la recuperación social, económica y fiscal del país, es decir, se está hablando de una estabilidad macroeconómica. Luego busca avanzar en el cumplimiento del acuerdo de paz y lo que es la búsqueda de la paz total, este segundo eje. El tercer eje hace referencia a avanzar en temas de justicia social que va a estar ligado con el objetivo de alcanzar esa cohesión social mediante qué? Mediante la inclusión, la equidad y la pertenencia. ¿Ok? El cuarto eje hace referencia a avanzar en temas de la justicia ambiental con enfoque de tener
en el país una producción sostenible, ¿sí? Una adaptación y una mitigación del cambio climático y una adecuada gestión del agua, lo que se conoce como el eje del derecho humano a la alimentación. El quinto eje hace referencia a programar los recursos públicos que permitan proteger la salud pública y apoyar la generación de empleo e ingresos a los sectores más vulnerables. Y en el sexto eje, busca elevar lo que es la eficiencia y la calidad del gasto, mejorando todo eso que está inmerso dentro de la, la gestión presupuestal y obviamente busca reducir el gasto operacional dentro de un marco de plan de austeridad. Entonces, pues digamos que uno lo ve así y dice, ay, no, tan chévere, está bien estructurado, está muy bonito, me gusta. Sí, usted como que se siente bien. Y entonces cuando usted comienza a hilar más fino, usted comienza a meterse más de lleno en ese presupuesto general de la nación, encuentra lo siguiente. El proyecto, bueno, el proyecto no, el presupuesto como tal tiene tres ejes. Uno, un tema de funcionamiento, un tema de servicio de la deuda, o sea, cómo vamos a pagar nuestra deuda, y un tema de inversión, ¿ok? Y existen tres momentos. El primer momento es cuando se elabora el proyecto, el segundo momento es cuando se da el primer debate en el Congreso de la República y el otro momento es el segundo debate en el Congreso de la República y lo aprueba, ¿ok? Entonces, la propuesta o el proyecto a nivel de tema de gastos de funcionamiento se estaba contando con 250 billones, 250.6 billones de pesos, solo en temas de funcionamiento. En temas de servicio de la deuda, o sea, pagar la deuda, se destinan 78 billones y mire que es la misma cifra que se da en el proyecto, en el primer debate y en el segundo debate. Se mantiene estable esos 77.9 billones de pesos para pago de la deuda. Ese pago de la deuda implica pago de intereses y pago a capital. Y en tema de inversión, arranca el proyecto con una destinación de 62.7 billones de pesos. Es decir, en la época inicial, cuando se presenta ese proyecto, ese presupuesto estaba calculado en recaudar 391 billones de pesos. ¿Listo? ¿Alguien quiere comentar algo? Ok, entonces, cuando se hace esta presentación del proyecto, cuando el gobierno nacional presenta este presupuesto, en el primer debate le hacen unos ajustes. Le dicen, mire, estos 250 billones de funcionamiento, usted no tuvo en cuenta la inflación, usted tiene que incrementarlo, tanto así que lo subieron 3 billones de pesos, lo subieron a 253 billones, sigue el valor de la deuda tal cual, y en temas de inversión lo suben de 62 billones a 74 billones de pesos. Entonces ya no estamos hablando de un presupuesto de 391, sino de 405.6 billones de pesos. En el segundo debate hacen otro ajuste y es a estos 253 billones de gastos de funcionamiento lo vamos a dejar en 253 billones 409 mil millones de pesos. Es decir, le reducen 194 mil millones de pesos. Y en tema de inversión pasa de 74.028 a 74.222 billones. Lo incrementan en 194, que son estos mismos 194 que le quitaron a funcionamiento y se los pasaron a inversión. Y el proyecto, el presupuesto aprobado quedó en 405 billones de pesos, ¿ok? Un incremento pues bastante elevado, 14 billones de pesos de más frente a la propuesta que había pasado el gobierno. Esto es tal cual como quedó el presupuesto general de la nación en las diferentes etapas que surtió para su aprobación. Miremos el componente de los ingresos. Ya ustedes conocen esta gráfica. Los ingresos del país se dividen en dos, en ingresos corrientes y en recursos de capital. Los ingresos corrientes son tributarios, no tributarios y otros aportes, y los recursos de capital son los recursos del balance de las empresas del Estado, los recursos del crédito y los establecimientos públicos. ¿Ok? Así las cosas,
Entonces, esos ingresos de la nación, eh, enfocándonos específicamente en los ingresos corrientes, estos ingresos corrientes, ay, perdón, como les decía, se clasifican en su primer rubro, son los ingresos tributarios, y básicamente aquí se está recaudando la mayor cantidad de recursos vía impuestos nacionales. Eh, digamos que aquí el grueso de ese recaudo a nivel de impuestos son básicamente por dos impuestos: renta y todo lo que tiene que ver con el IVA. ¿Ok? Esos son los dos principales impuestos y por los que más recauda el gobierno nacional. Aquí están los ingresos tributarios que provienen de impuestos directos e indirectos y los diferentes impuestos que se cobran. Pero también recauda vía ingresos no tributarios que hacen referencia a las tasas y derechos, a las multas, a las contribuciones y a las transferencias. Y por último, los otros aportes que provienen de unos aportes de índole nacional y departamental. Entonces, esos son los ingresos corrientes, ¿ok? Miremos los recursos de capital. Esos recursos de capital lo conforman, como ya les decía, los recursos del balance. ¿A qué hace referencia esto? Perdón, el sector gobierno tiene inversiones en empresas en donde o es el máximo accionista o es el único dueño. Entonces, esas empresas, en el desarrollo de su objeto social que hacen, generan unas utilidades. Con bases en esas utilidades, lo que le corresponde al gobierno viene a parar como ingresos dentro de ese presupuesto de la nación. ¿Ok? Entonces, esto es lo primero, recursos del balance. Luego viene todo el tema de establecimientos públicos, ¿sí? Si se venden empresas del Estado, eso entra ese dinero y hace directamente parte de ese componente de los ingresos. Pero viene un componente bien importante y son los recursos del crédito. Y era lo que yo les decía. Si no le alcanza la plata para suplir los gastos, ¿qué hace? Por lo general, esa es una mala práctica que tenemos los hombres y es endeudarnos. Tapamos un hueco destapando otro. Y eso está mal. Está mal porque así nunca vamos a tener libertad financiera. Y eso no es el deber ser. Entonces, partiendo de eso, ¿qué hace el gobierno? La misma práctica. Coge y dice, ay, no me alcanza la plata, entonces salgo y me endeudo. Me endeudo dentro del país, que es lo que se conoce como deuda interna, o me endeudo en el exterior vía endeudamiento externo. ¿Ok? Entonces, básicamente, esas son las fuentes de ingresos del gobierno nacional. Este es el mapa completo de los ingresos, tanto los ingresos corrientes como los recursos de capital, y cada uno con sus diferentes distribuciones. Miremos más en detalle los ingresos. Entonces, digamos que acá tenemos que los ingresos corrientes, que es el monto más grande de recaudo, mire que recauda 254 billones de pesos, de un total de 405 billones. De esos 254 billones, que equivalen al 62.7%, digamos que el 1.9, bueno, digamos que 2 billones de pesos provienen de ingresos no tributarios, 44 billones provienen de recaudos que hace la DIAN a nivel externo, y el grueso, que son 207 billones, lo recauda la DIAN vía gestión interna que desarrolla. Eso los ingresos corrientes. Vía recursos de capital se tiene destinado lo siguiente. Vía crédito interno recauda 44 billones de pesos, crédito externo 24 billones de pesos y otro nivel de endeudamiento 47 billones, bueno, 48 billones de pesos. Que eso en total suma 115 billones. Esos 115 billones representan el 28.5% del presupuesto general de la nación. Viene otro tema que son los establecimientos públicos. Entonces, el ICBF le produce o le genera al gobierno nacional unos ingresos por 3.4 billones, FUTIC por 2.1 billones de pesos, al Aerocivil por 2 billones, el SENA por 2 billones y otros recaudos que hace vía establecimientos públicos 10 billones.4, eso da un total de recaudo de 19.7 billones, lo que representa
dentro del presupuesto de la nación un 4,9% de ese presupuesto. Y luego viene lo que son los famosos fondos especiales. De esos fondos especiales, entonces, el 2,9 billones de pesos se recaudan a través de SOAT y FONSAT, 2,7 billones por tema de salud de policía y fuerzas militares, 1,1 billones de pesos por todo el tema del sector justicia y 6,5 billones otros sectores. Y eso nos da estos fondos especiales, básicamente representan el 3,3% del presupuesto general de la nación. Y vía rentas parafiscales se recauda el 0,7%. Así está distribuido todo el tema de los ingresos de la nación. Veámoslo comparativamente, los ingresos del año 2023 con el del año 2022 en tema de ingresos. Entonces mire que por tema de ingresos corrientes, en el año 2022 apenas se recaudó el 48,5% del presupuesto de ese año, que era mucho menor. Apenas se tenía proyectado recaudar 352 billones, mientras que en este año se aspira a recaudar 405 billones. Entonces, por ingresos corrientes, se iba a recaudar apenas 170 billones de pesos y acá en el presupuesto del 2023, por el mismo concepto de ingresos corrientes, que equivale al 62,7%, se recaudan 254 billones de pesos. Mire la diferencia entre 48 y 62, ¿ok? En tema de recursos de capital, sobre todo en endeudamiento, el gobierno en el 2022 proyectó tener unos ingresos vía recursos de capital del 41,7%, que equivalen a 146 billones, y en este presupuesto del 2023, vía recursos de capital, se aspira a recaudar el 28,5%, o sea, mucho menor el tema vía recursos de capital, que equivale a 115 billones de pesos. El tema de ingresos corrientes, entre esta diferencia del 62,7 y el 48,5, me genera un incremento en el presupuesto en ingresos corrientes para el 2023, un incremento del 48,8. Los recursos de capital, que es en donde está el tema de la deuda, tanto interna como externa, tuvo un decrecimiento del 21,1%. Esto es bastante bueno. Entre menos sea este rubro, muchísimo mejor, porque la mayoría es tema de deuda. Y en tema de fondos especiales, en el 2022 se recaudó 3,9% del presupuesto. Aquí en este presupuesto se aspira a recaudar un 3,3%. Y en vía de establecimientos públicos se recaudó un 5,3%. Aquí se espera recaudar un 4,9%. ¿Ok? Esto es básicamente cómo está distribuido ese presupuesto desde la óptica de los ingresos comparado con el año 2022. ¿Ok? Una foto en donde realmente nos muestra que en este presupuesto del año 2023 se le está apuntando a incrementar más el recaudo vía impuestos, frenar la evasión, tratar de que los que deben pagar paguen los impuestos que tienen que pagar y hacerle un seguimiento mucho más profundo a ese concepto. Y ahora miremos el otro componente que son los gastos. Desde la óptica de los gastos, entonces, lo que va a recaudar, que son 405 billones, esos 405 billones se los va a gastar completicos. ¿Ok? ¿Cómo se los va a gastar? El 61,3%, perdón, el 24,2%, que equivale a 61 billones de pesos, se lo va a destinar a otros rubros de gastos de funcionamiento. Y en tema de transferencias, va a destinar el 75,8%, que equivale a 192 billones de pesos. ¿Qué significa eso de transferencias? Lo que pasa es que la DIAN recauda a nivel nacional impuestos que luego le tiene que girar a los departamentos. ¿Ok? Entonces, todo eso llega vía DIAN, le llega el IVA, le llega retención en la fuente, todo ese tipo de impuestos, y la DIAN después tiene que decir, del IVA que recaudé este año, tanto por ciento le corresponde, qué sé yo, al Quindío.
este otro tanto por ciento le corresponde al Amazonas, este otro tanto por ciento le corresponde, y así lo hace discriminadamente para que cada región pueda disponer de esos recursos, pero esos recursos tienen una destinación específica. Eso no es que, ay, el gobierno departamental está esperando esa plata para irse a gastar o a crear obras para luego robarse la plata, no. Ese dinero que proviene de las transferencias del gobierno central va con destino a salud y educación. O sea, de ahí no se pueden salir los gobernantes. ¿Ok? Entonces, digamos que ese es el componente de esos gastos de funcionamiento, ¿sí? Aquí en gastos de funcionamiento se destinan 253 billones que están destinados, que están distribuidos de la siguiente manera. 192 billones vía transferencias, 46 billones gastos personales, ¿sí? Gastos personales, no, gastos de personal, ¿sí? O sea, gastos de nómina, y el otro porcentaje, que ya es mucho menor, son temas de adquisición de bienes y servicios, disminución de pasivos, adquisición de activos financieros, etc. Para el tema de servicio a la deuda, que es bien importante, esto hay que cumplir esas deudas, hay que cumplir el pago de esas deudas. Por ese concepto, pues se van a destinar 78 billones de pesos solo para el pago de deuda. De esos 78 billones se aspira pagar 42.1 billones de pesos, que equivale al 54% de esos 78 billones, y a capital se aspira a abonar apenas 31.9 billones, que equivale al 41% de esos 78 billones de pesos. Entonces mire que es muchísimo más alto lo que se paga solo por concepto de intereses que lo que estamos abonando realmente a capital. Y como les digo, pues ese tema de la deuda equivale dentro del presupuesto general de la nación a un 19.2%. Y el último, que es temas de inversión, el gobierno aquí va a destinar 74.2 billones de pesos solo para temas de inversión, y eso indica que 15.9 billones se van solo para temas de inclusión social y reconciliación, 10.4 billones para tema de transporte, 9.7 billones para tema de hacienda, 6.3 billones para tema de educación, 5.8 billones para tema de minas y energías y 26.1 billones para los otros sectores. Entonces, esto es más o menos un bosquejo de cómo está estructurado los gastos dentro del presupuesto general de la nación para este año 2023. Esto es como una discriminación mucho más detallada. Miren, el total de presupuesto desde la óptica del funcionamiento se distribuye en gastos de personal, que para el año 2022 era de 211 billones, para el 2023 sube a 253 billones de pesos, ¿sí? En adquisición de bienes y servicios, en el 2022 habían destinado 12 billones, acá se bajó a 11 billones 200 mil millones de pesos. En tema de transferencias, se tenía en el 2022 155 billones, para el 2023 se aspira que llegue a 192 billones de pesos. Gastos de comercialización y producción, adquisición de activos financieros, disminución de pasivos, etcétera, etcétera. Eso nos muestra que realmente el gobierno lo que tiene destinado para cubrir los gastos es exactamente igual que lo que tiene pensado recaudar durante este año. ¿Ok? Entonces, pues las diferencias no son muchas, pero pues digamos que nos queda ahí la sensación para poder determinar qué tan bueno o qué tan malo resulta ser ese presupuesto de la nación. Y comparando igual el año 2022 con el año 2023, en donde en el 2022 el presupuesto era de 352 billones y para el 2023 de 405 billones, se tiene destinado que en solo gastos de funcionamiento se va a ir el 62,5% de estos 405 billones, y en el año 2022 por gastos de funcionamiento se fueron 59 billones de pesos, es decir, 211 billones de pesos. Se tuvo un incremento del 20% para el año 2023. En tema del servicio a la deuda, el año pasado se pagó más, se pagó un 20.3% de la deuda, mientras que acá apenas estamos comprometiéndonos a pagar un 19.2%, es decir,
78 billones de pesos. Esto indica en términos monetarios, no en términos porcentuales, que creció el tema del servicio a la deuda en un 8.8%. Y en temas de inversión, digamos que en el 2022 se habían destinado 69.6 billones, que equivale al 19.8%. Acá en este presupuesto en inversión se destina apenas un 18.3%, que equivale a 74 billones de pesos. Como es mayor este 74 que este 69, así el porcentaje sea menor, se dice que se tuvo un incremento del 6,6% en ese rubro de inversión. ¿Listo? No sé ahí qué preguntas tienen hasta ahora, cómo ven el panorama, lo ven bien, lo ven maluco, eh, se van a ir del país, ¿cómo lo ven? Bastante complejo, profe. ¿Y qué es lo que a tu criterio es lo más complejo? No, esa deuda, o sea, ¿cómo va a plantear el gobierno para recaudar todo el dinero que tiene, las reformas que vienen? No, es, es eso, es como, ¿cómo plantea, cómo va a hacer? O sea, con lo que está haciendo con lo de la gasolina, Bueno, es eso. hay que tener en cuenta que aparte de este presupuesto de 405 billones, tiene debajo de la manga la reforma tributaria que va a recaudar 20 billones de pesos más. ¿Ok? Que si tú fueras el gobierno, ¿qué harías con esos 20 billones? Profe, ¿qué haría? Pero yo consulto a mis ministros. Hoy en día, digamos que el gobierno nacional, ¿qué pretende hacer con esos 20 billones? Empezar a repartirlo en subsidios. Subsidio para los adultos mayores que no tienen pensión, lo cual se me hace bueno porque ya digamos que es muy común ver a todos estos adultos mayores en la calle pidiendo limosna sin tener que comer, y eso es, digamos que eso es lo que una persona no debería llegar nunca a parar en esa etapa de la vida, ¿sí? Entonces, yo creo que ese tipo de subsidio vale la pena hacer el esfuerzo que se tenga que hacer para poder sostener a estas personas. ¿Qué es lo que sí considero? Que para eso el gobierno debe depurar muy bien las bases de datos, ¿sí? Eso le iba a De, decir, profe, o sea, la idea es que eso lleguen realmente a las personas que lo necesiten, ¿no? No como ha pasado con muchas ayudas que lo reciben personas que lo tienen. Entonces, como depurar, como exactamente, que sea bien vigilado, que realmente llegue a los que realmente lo requieren. exacto, que sí, básicamente, digamos que aquí en Colombia se utilizan unos criterios absurdos para dar subsidios. Les decía el de la gasolina, un subsidio totalmente regresivo. El de las pensiones acá en Colombia, eh, digamos que una persona que se quiera pensionar en Colombia tiene que haber empezado a trabajar desde muy temprana edad, ¿sí? Y eso, ni siquiera eso le garantiza que pueda llegar a tener una pensión. En ese orden de ideas, pues uno dice, bueno, ¿por qué si esas personas no logran pensionarse, pero sí le estamos subsidiando la pensión a los más ricos, ¿sí? A los magistrados, a los senadores, a los gobernadores, a los exalcaldes? ¿Por qué a ellos les estamos dando ese subsidio y los estamos pensionando con cifras astronómicas y no le vamos a ayudar a los más pobres que realmente son los que necesitan? Entonces yo creo que esa reforma pensional, que habrá que ver cómo la van a plantear, pues creo que va a ir muy orientada a ese tema, a mirar a ver cómo se hace sostenible ese, ese sistema pensional. Petro dice que prefiere renunciar antes de aumentar la edad de pensión, pero digamos que es un tema que en cualquier momento puede llegar a estallar. Tiene otra serie de subsidios, ¿sí? Pero digamos que frente a esa política de subsidios, ¿tú crees que es bueno que se creen tantos subsidios? Profe, Oh, bueno, en mi estoy, criterio pienso que para esto no serían buenos tantos subsidios porque pues la gente creo que se acostumbra mucho a volverse mantenidos prácticamente.
Sí, Estoy sí, de está acuerdo, como bien. dice Miriam, o sea, pasaríamos como a ser demasiado dependientes y esa tampoco es la Exacto. idea. Y por ejemplo, cuanto al subsidio a las personas de mayor edad, o sea, los más, pienso que muchas veces los hijos se van a quedar como pegados a ellos y a vivir sin prácticamente la pensión de los, digamos, de los abuelitos, que en realidad ellos son los que necesitan su pensión y no los nietos o los hijos o como ese tipo de personas que sí, que se quedan ahí que porque ven que los papás tienen su pensión. Ok, Profe, muy y ahí bien. donde tiene, debe ser tan súper vigilado, súper controlado y con unos criterios bastante certeros para escoger a quienes realmente se les da, se les otorga los subsidios y quienes no. O sea, no para todo el mundo, no para lo que realmente, según los estudios reales que hagan, los merecen. Pero que para que haya muchos subsidios para todas las cosas, no, no tampoco. Perfecto, sí, me parece bien, estoy muy de acuerdo en ese tema. Creo que hay que depurar bases de datos, creo que hay que utilizar otros criterios. Por ejemplo, el criterio que se utiliza para dar los subsidios a los servicios públicos se me hace que es bastante malo. ¿Por qué? Porque se da un subsidio con base en el estrato. El estrato no es un buen indicador. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que en estratos 1, 2 y 3 hay personas ricas, ¿sí? Que se acostumbraron a vivir en esos estratos porque pues ahí han vivido toda la vida, porque saben que reciben una serie de ayudas indirectamente por parte de los gobiernos y pues básicamente eso está mal. Entonces yo sí creo que ese subsidio vía estrato hay que eliminarlo, hay que crear y fortalecer el tema del CISBEN, hacerlo muy juicioso, súper vigilado, para que, como dice Marta, los recursos le lleguen realmente a las personas que lo necesitan. Y yo diría que ese subsidio a estos adultos mayores hay que tratar de sostenerlo en el tiempo lo que más se pueda. Eh, Se necesita, estas personas lo requieren con urgencia y digamos que estos adultos mayores le cuestan muchísimo más al Estado, ¿sí? Tienen, digamos que más necesidades, más enfermedades, en temas de salud le cuestan muchísimo al Estado. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, si estas personas tienen al menos medio salario mínimo, pues digamos que eso les va a ayudar, eso va a generar o redunda esa cantidad de subsidios en disminución de la equidad, de la inequidad que existe hoy en día o de la desigualdad que hay en el país. Eso va a mejorar esos indicadores y creo que indirectamente el hecho que esas personas ya tengan algo de dinero de carácter mensual va a hacer que la economía empiece a reactivarse de nuevo. ¿Por qué? Porque estas personas van a comprar más bienes y servicios y esto pues va a reactivar la economía. Entonces creo que desde ese punto de vista ese subsidio es bastante bueno. Pero habrá que desmontar en un mediano plazo el subsidio a la gasolina. Habrá que mirar cómo se hace para que esos subsidios tengan una caducidad, es decir, que la gente no se quede, como dice Miriam, por sécula seculón, ahí recibiendo un subsidio, teniendo al resto de familias ahí adheridas a ellos, recibiendo ese subsidio. Eso habrá que ponerle unos límites, tal cual como pasó en Estados Unidos con el subsidio al desempleo, ¿sí? Ustedes miren, y si pueden buscar ahí por internet, ¿qué está pasando hoy en día con el subsidio en España, el subsidio al desempleo? Ese subsidio al desempleo más o menos es como por año y medio, ¿sí? O sea, le dan a usted año y medio de plazo para que busque trabajo, mientras tanto el Estado le paga, le da, no sé, como 1.500 euros, y pues con eso la persona se sostiene. Eso tiene algo bueno, y es que eso disminuye la violencia y la delincuencia en esos países, ¿sí? Porque la gente ya no tiene necesidad de salir a delinquir, sino que recibe mensualmente una platica, pero se acomodan a eso. ¿Qué pasa? Que las estadísticas están mostrando que en el mes 14, en el mes 13, 14, 15, ahí es cuando ya esas personas consiguen trabajo. ¿Qué pasa? Que cuando consiguen trabajo les quitan ese subsidio. Entonces, se han dado cuenta que en los meses 13, 14 y 15 es cuando las personas consiguen trabajo y ahí sí ya empiezan a devengar su salario. Entonces lo que están pensando hacer es en disminuir la cantidad de dinero que le van a dar, bueno, la cantidad de meses que les van a subsidiar a esas personas para que se animen a buscar empleo mucho más rápido. Y eso lo vimos en la pandemia en Estados Unidos, ¿no? Cuando el gobierno
de Trump, que fue el que empezó a dar esos subsidios, y cuando se empieza a reactivar la economía, pues la gente no iba a trabajar, no volvió al trabajo. ¿Por qué? Yo que me voy a ir a aguantar a ese tipo mal geniado, que por sí el gringo es mal empleador, sí, es bien negrero. eh, entonces, digamos que no resulta ser como tan chévere. Si el mismo gringo se queja, imagínese el resto de la población, pues, ¿qué piensa de esto? Entonces, ellos dicen, no, pues aquí estoy recibiendo $1.300 mensuales, mi esposa recibe otros $1.300 y mi cuñado otros 1.300, ahí entre los tres reunimos casi que $4.000, con eso vivimos y no trabajamos y nos dedicamos a hacer otras cosas. Entonces, eso fue lo que dejó de enseñanza la pandemia y el manejo de esos subsidios, que las personas entran en esa zona de confort y, como dicen las mamás, se echan con las petacas y no trabajan y se dedican básicamente a vivir de esas ayudas. Entonces, lo interesante que hizo el gobierno norteamericano fue, ok, esa ayuda llega hasta tal fecha. Y a partir de esa fecha, duélale al que le duela, se acaba eso y no le siguen dando más dinero. Entonces creo que esa caducidad de esos subsidios es una buena práctica y creo que vale la pena seguir girando en torno a eso, y así debería Colombia implementar esos subsidios. No sé ustedes qué opinen. Es una buena alternativa propia porque así, con lo que le dije hace un momento, no se vuelven dependientes. Sí, les indica Exacto. que hay que rebuscar antes de que se acabe o como sea. Sí, sí, desafortunadamente como gobierno paternalista se encarga de dañar a la misma sociedad vía esos subsidios, ¿no? Lo que pasa es que el tema de los subsidios aquí en Colombia es un tema bien complejo. Lo que decían las compañeras, o sea, las personas se acostumbran a recibir ese tipo de subsidios y después ya no quieren trabajar. Entonces, para mí realmente el subsidio que dan los gobiernos a la ciudadanía debería ser un tema más de generar empleo. O sea, no es dar subsidios, sino generar empleos, no sé de qué tipo, pero digamos que hay mucha gente que, por lo menos he visto muchos ejemplos de personas que reciben subsidios y ya después no quieren trabajar. Y lo que decían que muchas personas de estratos 1 y 2 tienen hasta 2 casas y reciben subsidios y pues no es favorable para las personas que realmente sí lo necesitan y pues es plática que se vota realmente, pienso yo. Sí, completamente de acuerdo, Jenny. Imagínate que hay un caso, digamos que se está viviendo hoy en día acá en Bogotá. Bogotá, ¿qué está haciendo? Eh, Bogotá creó un subsidio para los jóvenes que quieren estudiar una carrera profesional, ¿sí? Y se llama Jóvenes a la U. Ese programa lo que hace es que busca personas de estratos bajos que quieran estudiar. Ellos simplemente se inscriben, dicen, mire, yo quiero estudiar tal carrera. No tiene que pagar inscripción, no tiene que pagar nada de su semestre, y simplemente tienen que cumplir con aprobar las materias. Pues imagínense que más o menos las cuentas que se han sacado es que entre un 20 y 25% de esa población, de esos estudiantes acá en Bogotá, han desertado, ¿sí? No volvieron a seguir estudiando. Yo creo que falta hacer un estudio un poco más profundo, porque ahí pueden haber cosas duras. Por ejemplo, no, yo o estudio o trabajo. Yo no puedo darme el lujo de ir a estudiar en el día y devolverme a la casa sin un peso, porque ya tengo un hijo, porque en la casa soy el que trabaja. Por ese tipo de cosas, yo creo que eso puede colaborar en el tema del incremento de la deserción, de unos programas que no le cuestan nada a ellos, ¿sí? Lo único que tienen es que cumplir con pasar las materias, y de esa manera el distrito les sigue pagando la carrera, que es un programa muy bueno, pero vuelvo y digo, se está desaprovechando. Pero habrá que mirar bien las características de por qué estos estudiantes se están retirando. Muchos otros, desafortunadamente, de pronto es tema de no le gustó la carrera, se equivocó, ¿sí? Y desertó. Y otros pues literalmente es pereza, ¿sí? Entonces no aprovechan, eh,
prefieren seguir en casa o los famosos ninis. Entonces, pues digamos que ese tipo de cosas ratifican lo que venimos hablando. La política de subsidios no es buena, pero no significa que no haya personas que sí necesitan realmente ese tipo de subsidios. Madres cabezas de hogar, ¿sí? Con 3, 4 niños están solas, no tienen cómo sacar adelante, tienen unos trabajos paupérrimos, los niños tienen un riesgo alto de caer en delincuencia, en temas de vicios, todo eso, digamos que se vuelve una bomba de tiempo. Entonces, habrá que crear una serie de programas para este tipo de población orientados a precisamente eso, a ayudarlos a salir de ese tipo de situaciones. Adultos mayores, hay que ayudarlos, ¿sí? Pero hay que empezar a mirar si el bolsillo del gobierno aguanta y qué tan viable es esto siempre y cuando se eliminen los subsidios para aquellos grupos de población que no lo necesitan. ¿Ok? No sé si están de acuerdo o qué opinan al respecto. Eso es un tema bien complejo, es un tema bien complejo porque lo que tú dices, profe, o sea, muchas personas desaprovechan esas oportunidades que realmente suenan buenas, suenan muy buenas, pero no aprovechan porque pues desafortunadamente el colombiano es muy vivo, entonces lo que le regalan, entonces lo quiere hacer, ¿cómo se dice? Fiesta. Y los subsidios que reciben es solamente a veces, digamos, el colombiano es muy fiestero, entonces piensa todo en estar gastando. Y lo otro es que personas que realmente sí necesitan, pues es muy difícil identificar realmente quién sí necesita esos subsidios, porque pues los vivos aprovechan de esas oportunidades que deberían recibir las personas que realmente sí lo necesitan. Perfecto, muy bien, Jenny. Sí, Profe, sí, sí. Dime. entiendo lo que dice la compañera, que el otro tema que toca manejar allí es evitar que la corrupción en estos casos. Mira lo que pasó con un agroingreso seguro, o sea, se parecía muy bueno y todo, que era el ayudo para los agricultores. ¿Y qué pasó con eso? Una corrupción la tremenda. En el caso del estudio, ¿por qué no aplicarlo esas ayudas como el programa que tenía Serpilo Paga? Hay personas que demuestran que sí pueden, pero que no tienen con qué. Entonces, ubicar a esas personas y apoyarlos para que continúen su carrera, pero que no tienen los recursos económicos. Yo creo que es como buscar como alternativas para identificar realmente la población que lo requiere y que lo va a utilizar y que sí, o sea, que sí está realmente interesada. Y pues es que es difícil, ¿no? Como, y sacar a un lado, pues, los que se van a aprovechar de esas ayudas con otros fines. Complejo. Sí, sí, es un tema bien, bien complejo. Se pone uno a pensar en ese tema de subsidios y el gobierno la tiene bien compleja con todo eso. Pero sí, sí soy partidario de que eso tiene que tener un vencimiento, ¿no? No puede ser de por vida porque es más el daño que se le hace a esas personas que realmente la ayuda que se les va a dar. Dime, Ginari, ¿cómo estás? Hola, Ginari. Profe, excelente. Profe, frente al caso, decía que, por ejemplo, profe, Sí, dime. ¿me están escuchando? Sí, ahora sí te escuchamos. Profe, Hola. sí, bueno, pues sí, referente al caso que usted, de lo del tema de la deserción escolar, pues yo a veces, profe, Sí, te estamos escuchando. Es que se te va el pues audio en sí, algunos en momentos. perfecto. En referente a lo del caso que usted decía, lo de la deserción escolar, yo a veces pienso que en muchas ocasiones eh, algunos tendrán muchísimas ganas de salir adelante, pero resulta que en medio de ese querer salir adelante, le toca también como que trabajar para sostenerse, entonces digo, o estudio o trabajo. A veces, pues la familia podrá tener apoyo de ellos, en ocasiones no. Entonces eso también yo creería que es un factor que en medio de todos esos subsidios que da el gobierno como para el tema de estudio, deberían como que en medio de la focalización, saber, bueno, listo, a este chico le vamos a dar un subsidio para que estudie, pero también mirar si realmente ese chico merece o
pues para darle como el sostenimiento y que evitemos la deserción en el tema de los estudios superiores, porque más de uno no crea que lo hacen de pronto, yo quiero, pero entonces debo trabajar y estudiar, entonces debo decidir una de las dos porque el tiempo realmente no da para las dos a muchas personas. Sí, completamente de acuerdo con lo que opinas, Ginari. Esa es una situación y pues digamos que ahí es donde viene la propuesta de Marta en donde dice, bueno, pues reactivar Serpilo Paga. Entonces, reactivar Serpilo Paga, ¿qué es? Sí, Se le permite, se le paga todo al estudiante y aparte se le da un subsidio de mantenimiento para que él pueda tener para sus buses, para materiales, pero es realmente es cierto lo que opinas frente al tema de tengo unas obligaciones, soy cabeza de hogar, ¿sí? Tengo que llevar un sustento a la casa, entonces no me puedo dedicar solamente a estudiar. Y es ahí en donde las personas entran en esa disyuntiva de o estudio o trabajo, y es desafortunadamente una decisión cruel porque deberían poderse hacer las dos cosas, pero desafortunadamente, como está diseñado todo, es bien difícil de poderlo lograr. Pero bueno, entonces, pues yo creo que dejemos acá. Muchas gracias por la participación. Ahí les voy anotando sus puntos. No se preocupen, que ahí los tienen registrados y ustedes saben que esto suma al final para todo el tema de quienes quedan eximidos, ¿ok? Les agradezco mucho y pues nada, nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Gracias, profe, por la clase. Feliz noche. No a ustedes. Muchas muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Feliz profe. noche. Gracias, cuídense mucho. igualmente bendiciones. Gracias, chao. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cuéntame. Profe, lo que pasa es que para la exposición, entonces quería preguntarle si puedo trabajar sola. ¿Querías preguntarme qué, perdón? Que si puedo trabajar para la exposición sola porque pues no tengo grupo. Yo ya vi que organizaron para trabajar sola pues para la exposición de la actividad el segundo corte. Ok, permíteme. Sí, entonces, bueno, mi chica. ¿Entonces lo vas a hacer solita? Sí, profe, porque pues yo veo que ya todos se organizaron hace 8 días, es que yo no alcancé a la clase y hoy tampoco casi puedo entrar, pero al fin lo logré. Y además Sí, con el grupo que invitaron para lo del conversatorio, sí, nosotros hay una niña que tiene un problema por las creencias religiosas y ella sí. pues que no va a poder acompañarnos ese día. Pero entonces la compañera le ha estado escribiendo al profesor y pues el profesor no le ha dado como tal respuesta. Sí, es que no, Entonces, no sé cómo manejar. Primera vez que se me presenta ese tipo de casos. ujú. Entonces, no, pero yo aspiro mañana a responderle a ella con otras alternativas para que pueda, es decir, para no afectarle ese componente religioso y pues que pueda cumplir con las actividades. Listo, Pero, profe, pero a mí no dime. nos afecta y que pues como el grupo de nosotros es de solo cuatro integrantes, no afecta. Sí, pues les va a tocar un poquito más de esfuerzo porque habrá que suplirlo de ella, pero ella qué temática es la que va a escoger? ¿No les ha dicho nada? No. No, profe, ella Ok, solo dijo que le había escrito y pues la líder del grupo como tal le dijo que pues eh, que le escribiera al profesor y que pues trabajara otro tema porque eh, pues, o sea, no me gustó porque la sacó así como muy olímpica, entonces pues como que no, me sentí como mal, pero pues no sé. sí, claro.
No, tranquila, yo lo voy a proponerle a ella algo mañana, les comunico a ustedes como grupo para que de pronto ese tema que le voy a asignar a ella, ustedes no lo tengan que asumir, porque esto es un caso fortuito. Entonces se lo dejamos solamente a ella y ustedes exponen la temática de una manera mucho más reducida. Ah, listo, profe. Y pues ¿Listo? el tema de un sistema para la unidad, Perdona, porque es no que sé, se escuchó entrecortado, cuéntame. pues para que el profe me colabore, que me dé el tema para la actividad La 2. exposición. Listo. Sí, Entonces, la temática que te corresponde es mercado laboral. mercado laboral. Sí, que ahí dentro de la plataforma está el documento para que lo puedas preparar. Ah, listo, profe. Trata de, como les decía en la sesión pasada, pues trata de conseguir otra bibliografía que te apoye y que te complemente ese material, ¿ok? Ah, listo, profe. Sí, porque este trimestre está como complicado Qué vaina. por todo. Pero bueno, ya estás acabando, eso es lo más importante. Sí, profe. Ujú. Bájame, demora un Ya, poquito como ahí vamos en el proceso. pero bueno, ya ves la luz al final del túnel y eso está bien. Ojalá la veo así, no, mejor dicho, me pierdo. No, 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 no. Sí. Listo, Lida, Ah, bueno. entonces así quedamos, ¿bien? Mañana les mando correo y hablo con la niña del grupo que pues no puede participar y aclaramos todo, ¿ok? Ah, listo, profe. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, cuídate mucho, que estés bien. Bueno, chao, profe. Gracias. Chao, que estés bien.